Si quieren empiezo yo. Bueno, pues para el tema 10, para empezar, cuando se habla de este tema, pues primero debemos de comprender lo que son las gráficas de una función uno a uno y todo lo que conlleva su inversa, f-1. Estas son reflexiones entre sí en la recta y igual a x. Por tanto, pues debemos de entender que a y b en f serán b y a en f-1. Bueno, es como una pequeña introducción a lo que va nuestro tema. ¿Puedes cambiarlo? Para el primer teorema se titula continuidad de una función inversa. Este dice, sea f una función continua uno a uno sobre el dominio en x, entonces f-1 es continuo sobre su dominio. Pues principalmente para este teorema tomaremos en cuenta que se definirá sobre un intervalo determinado. Esto nos da que x1 y x2 son cualquier número siempre y cuando x1 sea menor que x2. Para leer la gráfica de este teorema, pues siempre tomaremos en cuenta de que será creciente si f de x1 es menor que f de x2. Y pues tomaremos que es decreciente cuando f de x1 sea mayor de f de x2. Bueno, el siguiente teorema es la existencia de una función inversa y dice, sea una función continua y creciente sobre un intervalo a y b, entonces la función inversa existe y es continua y creciente sobre f de a y f de b. De acuerdo al teorema, si la función es continua, en un intervalo, perdón, de menos infinito como infinito, la función inversa existe. También es creciente y continua sobre su dominio. De igual forma se cumple si la función es decreciente y el intervalo cambia de f de b, a f de a. Y aquí analizando esta gráfica que viene, se dice que la función es una función diferenciable sobre a, b, se cumple lo siguiente. Si la función es creciente en el intervalo a, b, si la derivada es mayor que 0 sobre a, b, y la función es decreciente en el intervalo a, b si la derivada es menor que 0 sobre a, b. Creo que es uno antes. Esa. Vale, el siguiente teorema sería diferenciabilidad de una función inversa. Supongamos que la función es una función diferenciable sobre un intervalo abierto a b. Si la función es menor, bueno, si la derivada de la función es mayor a cero sobre el intervalo o la función es menor a cero sobre el intervalo, entonces la función es uno a uno. Además, la inversa es diferenciable para toda x en el rango de la función. Por ejemplo, tenemos una función polinomial. Para esta no vamos a necesitar derivar y la derivada de esta función sería 15x al cuadrado más 8. Y ya sabemos que esta función polinomial es diferenciable en todas partes, es decir, que esta función va a estar en el intervalo de menos infinito a infinito. También podemos, bueno, tenemos ya la, la, la derivada de esta función que va a ser mayor a cero. Entonces, sabemos que x que x implica que esta función es creciente sobre el intervalo de menos infinito a infinito, por el teorema ya antes repasado. Y se puede concluir que f es 1 a 1 y entonces la inversa sí existe. Y si la graficamos, lograremos ver que las gráficas son contrarias, como las anteriores dos gráficas.
Ok, el siguiente teorema es la derivada de una función inversa. El teorema dice que supongo que f es diferenciable sobre un intervalo y que f prima de x nunca es 0 sobre y. ¿Y por qué nunca puede ser 0 sobre y? Porque entonces estaríamos teniendo una función indefinida dada nuestra fórmula. Si f tiene una inversa f menos 1, perdón, sobre y, entonces f menos 1 es diferenciable en 1xy. Y nuestra fórmula nos dice que la derivada con respecto a x de f menos 1 o f a la inversa es igual a 1 sobre f' de f menos 1 o f a la inversa de x. La que sigue, por favor. Ok, la demostración. Como vimos en f' sobre f a la inversa de x es igual a x para, para toda x en el dominio de f menos 1, pero por diferenciación implícita y la regla de la cadena, nos queda que derivada con respecto a x de f a la de f f a la inversa de x es igual a la derivada de con respecto a x, o bien podemos llamarlo f de f inversa de x por la derivada de con respecto a x de f a la inversa de x es igual a 1, que es parte de la fórmula que dimos al principio. Y para comprender esto, podríamos decir que tenemos un conjunto en la parte de los x y un conjunto en la parte de los y. Para entender la función inversa, podemos decir primero que nuestro conjunto x pues va a tomar uno o más valores de nuestro conjunto y. Pero ahora para entender la función inversa podemos imaginar que nuestro conjunto y ahora toma valores de nuestro conjunto x, es decir, de la parte en reversa. Y después dice que entonces al despejar la derivada con respecto a x de f a la inversa o f menos 1 en la última ecuación, que la última ecuación es la fórmula que dimos al principio, bueno, más bien es lo que obtenemos al momento de despejar con lo que se dio con la regla de la cadena, obtenemos la fórmula que se dio al principio. Y entonces nos dice que resulta evidente que la ecuación o la fórmula que se dio al principio muestra que para encontrar la función derivada para f-1 o f a la inversa es necesario conocer de manera explícita f-1 de x. Pero si nosotros no conocemos f-1 de x, lo que se tiene que hacer para hacer un poco más sencilla la función o para hacer un poco más sencillo la resolución es para una función 1 a 1 y es igual a f de x, resolver la ecuación x es igual a f de y. Para y algunas veces es difícil y a menudo imposible. En la que sigue, por favor. Entonces nos resulta conveniente volver a escribir nuestra fórmula que se dio al principio, la repetiré, que es derivada con respecto a x de f a la inversa de x, que es igual a 1 sobre f' de f a la inversa de x. Usando otra notación, de nuevo por diferenciación implícita, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, que es derivada con respecto a x de x es igual a derivada con respecto a x de f de y, proporciona que 1 es igual a f' de y por derivada de y con respecto a x. Al despejar derivada de y con respecto a x en la última ecuación y escribir derivada de x con respecto a y es igual a f'.
estamos sustituyendo, más bien estamos intercambiando las variables para poder sustituir al momento de resolver nuestra fórmula primaria. Y nos queda que derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre derivada de x con respecto a y. Si a, b es un punto conocido sobre la gráfica de f, el resultado en derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre derivada de x con respecto a y permite evaluar la derivada de f-1 o f a la inversa en los puntos dados que es a, b, sin contar con una ecuación que defina f a la inversa de x. En realidad, si nosotros tenemos un ejercicio, lo más sencillo que se puede hacer es que derivemos de manera directa para nosotros poder sacar nuestra f' y así poder evaluar en f a la inversa de x. Y bueno, creo que sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Primero, que la función f de x debe de ser una función ¿de qué tipo? Inyectiva. Es decir, como nosotros ya lo habíamos visto, debe de ser una función 1 a 1. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Porque el hecho de que nosotros tengamos una función f de x inyectiva implica lo siguiente, que existe su función inversa en x. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ahora bien, ¿qué es lo que acabamos de revisar? Justamente cómo obtener la derivada de la función inversa. ¿Qué era lo que sus compañeros nos decían? Pues que la derivada de una función inversa de x, ¿a qué era igual? Este va a ser igual f de x igual a 3x. Antes de continuar, ¿qué tipo de función es esta? Lineal. ¿Lineal? Ok, es una función lineal. ¿Cuál es su dominio? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien, entonces la derivada de esta función va a ser todo el conjunto de los reales. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale la derivada de f' de x? De la función tal cual está. Todavía no hablo de su inversa. ¿Cuánto vale la derivada de esa función? 3. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No. Ahora, esta función tiene una característica que es justamente que cumple con lo que nosotros acabamos de revisar, que tiene una función de tipo inversa. ¿Cuál va a ser su inversa? Lo siguiente. Nosotros a esta función también la podemos escribir como y igual a 3x. Es importante no perder de vista que es una función de tipo inyectiva, porque de acuerdo a lo que acabamos de ver, entonces existe su inversa. ¿Y cómo podemos encontrar su inversa? En vez de expresar a la coordenada y en términos de x, voy a expresar a la coordenada x en términos de y. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Despejo a la variable x en términos de y obtengo lo siguiente. Obtengo que dado que y es igual a 3x, ¿cuál es su inversa? X es igual a ¿cuánto? A y sobre 3. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Cómo se expresa la función inversa? De la siguiente forma. Se pone f a la menos 1 de x
En vez de poner a la variable y, ¿a quién voy a poner ahora? A x. F a la menos 1 de x va a ser igual a ¿quién, chicos? A x sobre 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ya puedo derivar a esa función respecto de x de forma directa. ¿Cuánto vale su derivada? Uno sobre la derivada de x por la derivada de 3. ¿Cuánto vale eso? Esto es obteniéndolo de forma directa. Esto es igual a 1/3. La derivada de esa función inversa es igual a 1/3. Pero ¿qué es lo que nos acaba de decir el teorema? Que la derivada de esa función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función f de x. ¿Cuánto vale la derivada de f'? Me regreso. F' es igual A 3. a 3. De acuerdo al teorema, la derivada de esa función inversa es igual a 1 sobre f' de x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Entonces, comprobando, esto es igual a 1 sobre 3, que es justamente lo que nosotros obtuvimos de forma directa. ¿Ok? Sí, maestra. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de esta función f de x? O y'. Y' que va a ser igual, chicos. O d de y en d de x. Tengo un cociente, ¿cierto o no? Sí. Entonces tengo que derivar por regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Que es la derivada de x menos 3 respecto de x por x más 3 menos x menos 3 por la derivada de x más 3 y todo dividido sobre X más 3 al cuadrado. al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Voy a sustituir cuánto vale la derivada de y respecto de x. La derivada del numerador, que es x menos 3 respecto de x, vale 1. Por lo que obtengo en el numerador x más 3 menos x menos 3 por la derivada de x más 3 respecto de x, que es 1. Y todo sobre x más 3 al cuadrado. Es decir, o la derivada de f' de x es igual a x más 3 menos x menos 3. Todo sobre x más 3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, maestra. Entonces, ¿esto cuánto vale? Al reducir términos, x más 3 menos x más 3. Todo dividido sobre x más 3 al cuadrado. Muy bien, reduzco términos. X menos x da 0. 3 más 3 nos da 0. 3 más 3 nos 6. da 6. Perdón. No se duerman, chicos. Ánimo. Entonces, la derivada de f' de x, ¿a qué es igual? A 6 sobre x más 3 al cuadrado. De acuerdo al teorema que acabamos de ver, ¿cuánto vale la derivada de la función inversa respecto de x? Esto vale 1 sobre f' de x. Es decir, esto es igual a 1 sobre esto que acabamos de obtener, que es 6 sobre 6 6 al cuadrado. sobre
x más 3 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. ¿Y esto cuánto vale al final? Esto vale, aplico la regla del sándwich y esto es x más 3 al cuadrado sobre 6. Entonces, como ahora vamos a comprobar calculando la función inversa paso a pasito, entonces ¿yo qué voy a obtener? Lo siguiente. Yo acabo de decir que mi función f de x o y es igual a ¿quién? A x menos 3 sobre x más 3. Voy a calcular la función inversa. Entonces, este término que está en el denominador multiplica a la variable y, por lo que yo obtengo y veces por x más 3 es igual a ¿quién, chicos? A x menos 3. Multiplico término a término porque tengo que factorizar a x. Recuerden que ahora tengo que expresar a la variable x en términos de y para poder calcular la inversa. Entonces, ¿qué obtengo? X por y más 3 veces y es igual a x menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Factorizo todo lo que tenga la variable x, que es este término que acabo de marcar en amarillo y este otro término del lado derecho de la igualdad que lo voy a factorizar del lado izquierdo de la igualdad. ¿Y qué obtengo? Lo siguiente. X por y menos 1 es igual a ¿quién? Paso el 3y del lado derecho de la igualdad y me queda con signo negativo. Menos 3y menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y este término que es y menos 1 que está multiplicando a x pasa dividiendo del otro lado. Voy a utilizar las ventajas de mi pizarra mágica. Y entonces obtengo que x es igual a menos 3y menos 3 sobre Y. menos 1. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta es la inversa, pero expresada la función inversa en términos de la variable x, ¿cómo me quedaría? Cambio todo lo que tenga y por x. Tendría menos 3x menos 3 sobre x menos 1. Ok. Pero antes, probablemente antes de continuar, voy a realizar una operación. Espérenme, hay algo que no está. Esperen. En el numerador, nosotros podemos factorizar el término menos 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y me quedaría x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? No, otra vez. Factoricemos el menos 3 en el numerador. Cuando ustedes factorizan el menos 3 en el numerador, observen, les queda y más 1 sobre menos 3 veces y más 1 sobre y menos 1. Ahora, ¿sí les quedó claro a todos? Sí. Ahora ya voy a expresar en términos de la variable x la inversa, es decir, f a la menos 1 de x, ¿a qué va a ser igual? A menos 3 por x más 1 sobre x menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Calculo su derivada respecto de x de esta función inversa. Porque esto es haciéndolo paso por pasito. De acuerdo al teorema, no tenemos que hacer todo este rollo. Como es un cociente de funciones dependientes de la variable x, esto va a ser igual a ¿quién? A menos 3 que multiplica la derivada de x más 1. A su vez, esto multiplica a x menos 1. Menos, por menos, más.
3 veces x más 1 por la derivada de x menos 1. Y todo esto dividido sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. ¿Cuánto vale, reduciendo términos? Vamos a calcular la derivada de x más 1. ¿Cuánto vale la derivada de x más 1? 1. Por lo que obtenemos, voy a borrar aquí directamente. Vamos a obtener esto nada más. ¿Cuánto vale la derivada en el segundo sumando de x menos 1 respecto de x? 1 también. 1. Muy bien, por lo que nosotros obtenemos menos 3x menos 1 más 3x más 1. Es decir, si yo reduzco términos, observo que el menos 3x más 3x me da 0. Y obtengo que menos 3 por menos 1 me da menos 3, digo más 3, más otros 3 me da más 6. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ok. Ahí, ¿dónde está? Más 6 veces. Y esa sería la derivada de ¿quién? De la función inversa. Comparemos con el otro término que ustedes calcularon. La derivada. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Perdón, la función inversa, nosotros en vez de tener aquí x, ¿a quién teníamos? A la variable y. ¿Dónde está? Permítanme. Aquí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, cuando ustedes derivan, aquí ¿a quién obtienen? A y, a 6 sobre y menos 1 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? Profesora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer para que tengamos el mismo resultado? Sustituir justamente lo que vale la variable y, que en este caso, ¿quién sería? Aquí tenemos que esto es igual a y menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto vale y expresado en términos de x? Nosotros encontramos que y expresado en términos de x nos da menos x más 1 sobre x menos 1 menos el 1 que tenemos y todo elevado al cuadrado. Tenemos que expresar, y aquí me faltó un 3, menos 3. Tenemos que reducir esto para llegar a la expresión que obtuvimos al principio. Es decir, esto es igual a ¿quién? A lo siguiente. Esto es igual a menos 3 por x más 1, haciendo suma de fracciones con distinto denominador, sería a 6 sobre menos 3, aplicando aquí la regla de la carita feliz, suma de fracciones con distinto denominador, menos 3 por x más 1, menos x menos 1, y todo dividido sobre x menos 1 por 1, x menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces reduzco aquí términos. Tengo 6 sobre, en la parte del numerador voy a obtener, bueno, en esto que voy a poner en amarillo, señalar en amarillo cuánto me va a dar. Menos 3x menos 3 menos x más 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, lo voy a reescribir. Menos 3x menos 3 menos x más 1. Muy bien, ¿y esto cómo se reduce, chicos? ¿Cómo? Menos 4x menos 3 más 1, ¿cuánto nos da? Menos 2. Menos 2. Entonces, esto en realidad va a ser menos 4x menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, observen, voy a factorizar. No, lo dejo así. Bueno, sí, voy a factorizar un 2. Es decir, cuando factorizo un 2, me queda menos 2,
que multiplica a 2 veces x más 1. Ujú. Muy bien. Vamos a utilizar la regla del sándwich y vamos a obtener que la derivada f' a la menos 1 de x va a ser igual a ¿quién? A x menos 1 al cuadrado sobre ¿quién? Multiplicado por 6 sobre 6. menos 2 por 2x más 1 y todo elevado al cuadrado, es decir, esto. F a la menos 1 de x prima a que va a ser igual a 6 veces x menos 1 al cuadrado, todo dividido sobre menos 2 por 2x más 1, todo elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Distinto denominador. Y esto a que va a ser igual a 6 sobre x menos 1 menos x más 1 sobre x menos 1, x más 1, todo elevado al cuadrado. Es decir, sumo lo que está en el numerador, que me va a dar x menos 1 menos x más 1. Digo menos 1. Esto me va a dar, las x al sumarse nos da 0. Y las constantes, que es menos 1 me va a dar menos 2. Ujú. Entonces esto me va a dar ¿cuánto? 6 sobre menos 2 al cuadrado, que es 4, sobre x más 1 al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ahora sí. Ay, ya decía yo. Aplicamos nuevamente la regla, bueno, el cociente, regla del sándwich. Y esto, ¿cómo nos queda? Como x más 1 al cuadrado sobre, multiplicado por 6 sobre 4. Es decir, lo siguiente. F a la menos 1 de x por prima va a ser igual a 6 por x más 1 al cuadrado sobre... No, ese 6 no queda ahí. Está abajo, ¿no? No, queda abajo. Queda abajo. Nos queda aquí 4 y aquí nos queda 6. Se reducen términos y esto ya nos da lo que teníamos al principio, ¿verdad, chicos? Que la derivada, ¿cuánto es? X más 1 al cuadrado sobre 3. No, es distinto. Es distinto. Ajá. Oh my God, ¿qué pasó? Supongamos que tenemos a la función y igual a ¿quién? A la raíz cúbica de x menos 1. Voy a calcular la derivada de esta función. ¿Cuánto vale la derivada de esta función, chicos? Hay que utilizar regla de la cadena, ¿verdad? Sí. Recordemos que esto se puede expresar como x menos 1 a la 1/3. Entonces su derivada sería 1/3 de x menos 1. 1/3 menos 3/3 nos da menos 2/3. Multiplicada por la derivada respecto de x de ¿quién? De x menos 1. Si estamos de acuerdo. Pero esta derivada, ¿cuánto vale, chicos? 1. 1. Por lo que la derivada de mi función, ¿quién va a ser? X menos 1 a la menos 2/3 Sobre 3. sobre 3. O bien, ese menos 2/3 por regla de los exponentes pasa al denominador y nos queda que esto es igual a 1 sobre 3 veces x menos 1 a la 2/3.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la derivada de la función inversa, por el teorema que acaban de enunciar sus compañeros. La derivada de la función inversa es igual a 1 sobre f' de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Es decir, esto es igual a 1 sobre f'. ¿Pero quién fue f'? Esto. 1 sobre 3 veces x menos 1 a la 2/3. Entonces pongo 1 sobre 3 veces x menos 1 a la 2/3. Aplico sándwich y ¿qué obtengo? Que esto es igual a 3 veces x menos 1 a la 2/3 sobre 1, ¿verdad? Que al final nos da este mismo resultado. Esta es la derivada de la función inversa aplicando el teorema. Hasta aquí alguna... Y voy a calcular la función inversa. Entonces, recuerdo que la función y es igual a ¿quién? A la raíz cúbica de x menos 1. Y para calcular su inversa, tengo que despejar a la variable x en términos de la variable y. Entonces, esta raíz cúbica que tengo como exponente pasa del otro lado como una potencia, por lo que yo obtengo lo siguiente. X menos 1 es igual a y cúbica. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que realizo? Despejo a x, tiene al menos 1, restando, del otro lado pasa sumando. Entonces, ¿yo qué obtengo? X es igual a y cúbica más 1. Ya tengo a la función inversa. ¿Cuánto vale la función inversa? F a la menos 1 de x, en realidad va a ser x cúbica más 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora Sí. derivamos respecto de la variable x. ¿Cuánto vale la derivada? De esta función respecto de x. Es x cúbica más 1. ¿Cuánto vale su derivada? 3x cuadrado. 3x cuadrada. Y ya encontraron la derivada de la función inversa. Pero no se parece nada a lo que tenemos en el inciso anterior de acuerdo al teorema, ¿verdad? ¿Qué debemos de sustituir? Entonces, en este caso, en vez de poner a x, voy a poner lo que vale y. ¿Cuánto vale y? Y es igual a raíz cúbica de x menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Yo, que voy a obtener la derivada de f a la menos 1 prima va a ser igual a 3 veces, en vez de poner x, pongo lo que vale y, que ¿quién es? Raíz cúbica de x menos 1, elevado a ¿qué? Al cuadrado. Aplicando regla de los exponentes, esto es igual a 3 veces x menos 1 a la 2/3. Y esto es justamente lo que nosotros obtuvimos por el teorema. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a suponer que tenemos una función y igual a x sobre x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. ¿Cuánto vale la derivada de esta función respecto de x? Y', aplicando la regla del cociente, va a ser igual a ¿quién, chicos? A la derivada de x por x menos 2 menos x por la derivada de x menos 2. ¿Y todo dividido sobre quién, chicos? X menos 2 al cuadrado.
Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de x? Y la Uno. opción que dice 1. Entonces aquí voy a obtener únicamente x menos 2. Aquí me faltó poner derivada de x menos 2. ¿Cuánto vale la derivada de x menos 2 respecto de x? en la pantalla Uno. dice No. Por lo que yo voy a obtener únicamente x. Reduzco términos. Tengo x menos x, 0. Y por lo tanto me queda únicamente menos 2. La derivada de la función y' es igual a menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Aplicando el teorema que sus compañeros nos enunciaron para la derivada de una función inversa, la derivada f' de x, perdón, f a la menos 1', ¿a qué va a ser igual? A 1 sobre f' de x. Pero ¿cuánto vale la derivada? Por lo que acabamos de calcular, esto es igual a menos 2 sobre Manténlo x presionado hasta menos que 2 esas al cuatro cuadrado. lucecitas. Lo ponemos menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Aplicamos regla del sándwich y esto va a ser igual a ¿quién? A menos x menos 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. No, profesora, ¿por qué por menos? Sí. Ahora calculo la función inversa. ¿Quién es su función inversa? Paso al x menos 2 multiplicando la variable y obtengo y por x menos 2 igual a x. Y multiplico. X por y menos 2y es igual a x. Factorizo todos los términos que tengan a la variable x y obtengo y menos 1 es igual a 2y. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué obtengo al final? Los 2y sobre x menos 1. X es igual a 2y sobre y menos 1. Esa es la función inversa, es decir, específicamente f a la menos 1 de x es igual a 2x sobre y menos x menos 1. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, así. Ok, esa es la función inversa. Tengo que derivar esa función inversa. Tengo que derivar a la función 2x sobre x menos 1. Derivo. La derivada de la función inversa, ¿cuánto vale? Voy a aplicar regla del cociente. ¿Qué me dice la regla del cociente? Ah, que es la derivada del numerador, que en este caso es 2x'. ¿Por quién? Por el denominador, que es x menos 1, menos el numerador intacto, que es 2x, por x menos 1 derivado. ¿Y todo sobre quién, chicos? Sobre el denominador al cuadrado. Es decir, esto es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale la derivada de 2x respecto de x? No se preocupe entonces. 2. Ah, sí, 2, perdón. 2 por x menos 1 menos 2x por la derivada de ¿quién? De x menos 1 respecto de x. ¿Que cuánto vale esa derivada, chicos? 1. 1. Y todo dividido sobre Nada más. x menos 1 al cuadrado. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ahora reduzco Sí. términos. Observo que en el numerador el 2x menos el 2x me da 0. Y únicamente me queda ¿quién, chicos? Menos 2. 2. Ya casi terminamos. Para que obtengamos el mismo resultado que obtuvimos por el teorema, tengo que sustituir el valor de x. Pero recuerden que en la función inversa yo cambié las y's por x. Entonces sustituyo lo que vale y. ¿Ok? Es decir, esto. Esto va a ser igual a menos 2 veces sobre ¿quién? Sobre y. ¿Y cuánto vale?
2x sobre... ¿Sí es No, lo que vale x entre x menos 2. Ajá, X entre X menos 2. X entre X menos 2 menos 1, todo elevado al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Otra vez, presiones. Aplico en este caso, la suma de fracciones con distinto denominador. Y para ello, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener, aquí mismo lo voy a realizar, x por 1, x menos X menos 2. menos x menos 2. Y todo dividido sobre x menos 2. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Reduzco términos en el numerador. Observo que x menos x nos da 0. Menos 2 nos da 0. bueno, 2 Menos 2 positivo. menos 2. Ajá. Menos 4. 2 positivo, ¿verdad, Ok, chicos? No, menos 2 menos 2 da Menos, 4, ¿no? no, es menos con menos 2 nos da 2 positivo. Lo dije mal, pero estaba bien escrito. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces obtengo 2 sobre ¿quién? Sobre x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Aplico sándwich nuevamente aquí y ¿qué obtengo? Recuerden que este cociente de cuadrados también se puede expresar como ¿quién, chicos? Como lo siguiente. Como 2 al cuadrado sobre x menos 2 al cuadrado. Por lo que voy a obtener en el numerador x menos 2 al cuadrado sobre ¿quién? Multiplicado por el 2 con ese signo negativo sobre 2 al cuadrado. Es decir, lo siguiente. La derivada de la función inversa va a ser igual a menos 2 por x menos 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Esto va a estar abajo de las flechitas. Observemos este 2 con un 2 de este cuadrado nos da la unidad y por lo tanto este es igual a menos x menos 2 al cuadrado sobre 2, que es justamente el resultado que nosotros habíamos obtenido previamente por el teorema. ¿Cierto o no, chicos? Me regreso. Menos 2 sobre x menos 2. Ah, no, ese no es. Es este. Menos x menos 2 al cuadrado sobre 2. Es justamente este término. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? El control remoto. Bueno, vamos a exponer y hay dos compañeras que no pueden hablar. Entonces lo que hicimos fue que grabaron audios y pues yo los voy a poner. Ok, nada más me dicen por favor los nombres cuando expongan, ¿ok? Sí. Ya, voy a empezar yo, maestra, pero Camilo va a poner los audios. Es que yo aquí tengo a alguien que está hablando, entonces por eso no puedo exponer, porque si no voy a interrumpirla a ella y, bueno, es que está trabajando, entonces no puedo hablar mientras ella está trabajando. Por eso grabé mi exposición. Muy bien, Merari. Sí. Bueno, entonces lo voy a poner. Me dicen si no se escucha. Buenos días. Yo les voy a explicar la derivada de función arcoseno. Y para esto les voy a decir que es una función trascendente. Una función trascendente es aquella que no satisface, que no se satisface con una ecuación polinómica. Y la derivada de una función trascendente es la derivada de la función que trasciende al álgebra en sentido de que no puede ser expresada en términos de una secuencia finita.
de operaciones algebraicas como de suma, resta y esas cosas. Entonces, con esto en mente les voy a explicar la derivada de la función arcoseno. Para esto primero hay que considerar a la función f de x igual a seno de x, y la derivada de esta función es f de prima x es igual a coseno de x. La función arcoseno es la función inversa de la función seno, tal que por definición se lee seno menos 1 x igual a alfa o arcoseno x igual a alfa. Como las razones trigonométricas no son funciones porque son cíclicas, se restringe el dominio para que puedan ser crecientes o decrecientes. Entonces existe la función inversa del seno porque la función seno es inyectiva. De tal modo que la función arcoseno es creciente y biyectiva, pues se restringe en el dominio intervalo abierto de menos 1,1. La derivada de arcoseno es la derivada de la función inversa de la función seno, que ya la hemos checado antes. Vista de la derivada de la función elemental, la derivada de una función compuesta de arcoseno se puede leer como x de z, que se obtiene aplicando la regla de la cadena, que ya la hemos visto en inversa de la función seno, que ya la hemos checado antes. Vista de la derivada de la función elemental, la derivada de una función compuesta de arcoseno se puede leer como x de z, que se obtiene aplicando la regla de la cadena, que ya la hemos visto en clases anteriores. Y aquí, si ustedes notan, tenemos que derivar a seno y tenemos que derivar a x. Entonces, derivando a x, por la regla nos damos cuenta que de derivada de x sobre derivada de x nos da 1 o x', que se las puse ahí en el ejemplo, en el primer ejemplo, incluso con color verde. Y en el segundo ejemplo, pues se las puse con z de prima, pero es exactamente lo mismo, nada más que se lee f de x'. Entonces, la derivada de la función arcoseno de una función f de x es igual a la derivada de esa función dividida por la raíz cuadrada de 1 menos la función al cuadrado. Y para que esto se pueda entender de una mejor forma, mis compañeros les van a dar algunos ejemplos. Ya. Bueno, maestra, perdón. Ahí tuve un error porque dije que era zx y es... Bueno, no dije x de z y es al revés. Ok, chicos, ¿cuáles son los ejemplos que van a dar? Sí. ¿Pasas de hoja, Fer? Sí, voy, espérame, es que no cambié. Yo voy a explicar los ejemplos. Como pueden ver en el ejemplo 1, nos piden sacar la derivada de arcoseno de raíz de x cuadrada menos 4. Entonces, aplicando la regla, sería que sacamos la derivada de la raíz de x al cuadrado menos 4 sobre la raíz de 1 menos raíz de x al cuadrado menos 4 elevado a 2. Y lo que nos daría, aplicando la regla, sería x sobre la raíz de menos x al cuadrado más 5. Entonces, la respuesta quedaría que la derivada del arcoseno de raíz de x al cuadrado menos 4 es igual a x sobre raíz de menos x al cuadrado más 5. Y otro ejemplo sería con la derivada del arcoseno de raíz de x, que aplicando la regla, otra vez tenemos que sacar la derivada de raíz de x arriba y dividirlo por la raíz de 1 menos la raíz de x elevada al cuadrado, lo que nos quedaría al final con 1 sobre 2x elevado a 1 medio
sobre la raíz de 1 la raíz de 1 menos la raíz de x elevado al cuadrado. Y aplicando la ley del sándwich, para simplificarlo, nos quedaría 1 sobre 2x raíz de 1 menos x. Entonces la respuesta nos quedaría que sería la derivada del arcoseno de la raíz de x sería igual a 1 sobre 2x raíz de 1 menos x. Y ahora van a explicar el arco tangente. Yo les voy a explicar la derivada de la función arcotangente. Pues f de x es igual a arcotangente de x. Es la función inversa de la tangente. Y su derivada es igual a la derivada de esa función dividida entre 1 más la función al cuadrado. Entonces quedaría como f de x es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, podemos decir que la derivada del arcotangente es la derivada de la función inversa de la función tangente. Bueno, posteriormente, después de saber cómo se define la derivada de la función arcotangente, les mostraré la demostración y su respectivo desarrollo. ¿Me ayudan a cambiar la diapositiva? Aquí donde dice y es igual a arcotangente de x, pues supongamos que y es igual a f de x. En x es igual a tangente de y. Aquí se introduce la función tangente a ambos lados y como tangente y arcotangente son funciones inversas, al evaluarlas nos da igual a 1 y solo nos quedaría el argumento x. Y aquí donde dice 1 es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de por y prima, o bien 1 es igual a secante cuadrada por y prima. Despejamos y al momento de despejarla nos da 1 sobre x cuadrada, y así es como se obtiene la demostración. Y listo. Ahora pondré el audio de esta compañera que no pudo estar. El audio. ¿Cómo se llama la compañera? Es Aranza Ramírez. Ramírez Gómez Aranza. Gracias. Adelante. Un ejemplo de la función arcotangente, que es lo mismo que la tangente inversa. Como ejemplo tomé f de x igual a arcotangente por 5x cúbica menos 2. Para calcular la derivada de la función, en este caso debemos de usar la fórmula derivada de b con respecto a x, arcotangente de b igual a derivada de b con respecto a x sobre 1 más b cuadrada. En este caso, la b es 5x cúbica menos 2. Así que para sacar, primero necesitamos sacar la derivada de 5x cúbica menos 2, que nos daría 5 por 3x cuadrada igual a 15x cuadrada. Y ahora que tenemos la derivada, podemos sustituir en la fórmula, que nos quedaría f' de x igual a 15x cuadrada sobre 1 más 5x cúbica menos 2 al cuadrado. En este caso no es necesario desarrollar el binomio, pero sí hay ciertos casos en los que se requiere. Y ya, eso es todo, gracias. Yeah. Lo revisamos previamente, que la derivada de la función tangente, ¿cuánto vale, chicos? La derivada de la función tangente vale secante cuadrada. Si nosotros suponemos que tiene como argumento a y o de forma general a cualquier función u que depende de x, entonces ¿cuánto vale su derivada? Su derivada de esta función
va a ser igual del lado izquierdo. Observen que derivada de x respecto de x es 1. La derivada de la tangente respecto de y, por regla de la cadena, ¿quién va a ser? Secante cuadrada, que se puede escribir a su vez como ¿quién? Como 1 sobre coseno cuadrado de y por la derivada de y respecto de x. Ahora bien, ¿a quién nosotros queremos obtener? A y', despeja y dice y' es igual a 1 por coseno cuadrado, que está igual a esto. Utiliza una identidad trigonométrica. Va a expresar un 1 en términos de las funciones trigonométricas de esta forma. Esto va a ser igual a el 1 seno cuadrado de y más coseno cuadrado. Y divide todo sobre ¿quién? Sobre coseno de y. En el numerador le va a quedar 1, pero en el denominador, ¿qué le va a quedar? Seno cuadrado de y sobre coseno cuadrado, ¿cuánto nos da? Tangente cuadrada de y. Más coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1. Pero en realidad esta tangente cuadrada de y, ¿quién es? Es esta x que ustedes tienen a este lado. Es esta x. Sustituye. ¿Y qué acaban de obtener? Como ustedes acaban de obtener d de y en d de x, básicamente es la derivada de arco tangente de x respecto de x. ¿Es igual a quién? A esto que tenemos aquí, a 1 sobre x cuadrada más 1. ¿Ya se dieron cuenta cómo utilizó el teorema que nosotros revisamos previamente? Y además utilizó las propiedades trigonométricas que nosotros revisamos también en las clases pasadas. Que y la vamos a definir como arco tangente. Despejamos. X entonces es igual a tangente de y luego deriva y bla, bla, bla. Aunque sus compañeros no lo hicieron, también ya podemos deducir la derivada de quién, chicos. En este caso, previamente se nos presentó arco seno de x, ¿verdad? Vamos a deducir su derivada porque esto también se los podría preguntar en el examen y sé que ya son capaces de deducirlo porque vimos el teorema de la derivada inversa. Si y es igual a arco seno de x, si yo despejo a la variable x, x va a ser igual a ¿quién, chicos? A seno de y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? A toda esta expresión la vamos a derivar respecto de x. Del lado izquierdo, ¿cuánto obtiene? 1. Del lado derecho, ¿cuánto obtiene? La derivada de seno de y respecto de ¿quién? De y, por regla de la cadena. Derivada de y respecto de x. Sí. ¿Cuánto vale la derivada de seno de y respecto de y? Lo que usted comentaba. Coseno. Coseno de y. Sí. Ok, ya teniendo esto, entonces, ¿qué va a aplicar? Vamos a despejar a dy en dx. Es decir, obtengo que dy en dx, si este está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces obtienen 1 sobre Coseno de y. Coseno de y. Forma. Esto va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya que tenemos esto, entonces ya aplicamos, esta es una propiedad trigonométrica, chicos. Aplicamos justamente lo que acabamos de ver. ¿Cuánto vale seno de y? Por lo que acabamos de ver. Seno de y es igual a x, por esto que tenemos aquí arriba antes de derivar. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tenemos que ¿qué?
lo siguiente, que la derivada respecto de x de y, pero ¿quién es y? Arco seno de x, en realidad va a ser ¿quién? Lo siguiente. Sustituimos, como yo les decía, seno de y, pero seno de y es x, nos va a dar 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y por regla de la cadena, como ya lo habíamos dicho previamente, nos queda la derivada de ¿quién? La derivada de y respecto de x. Muestren que la derivada de arco coseno, ¿cuánto vale, chicos? Sí lo voy a grabar. Tarea. Demostrar que la derivada respecto de x de arco coseno de u es igual a... Es menos 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrada. Bueno, x cuadrada, ¿no? Porque si estamos utilizando x, tendría que ser x cuadrada. Ah, bueno, es que ahí escribió u. Sí, sí. Ya no puse ya, aquí puse como variable a u. Hay que entender que u es cualquier función que depende de x, como los ejemplos que ustedes nos compartieron, que ahorita vamos a volver a revisar. Entonces, tienen que demostrar que la derivada de arco coseno de u, ¿cuánto vale, chicos? Menos de u en dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada. Se parece mucho a la derivada del arco seno, salvo este signo negativo. Pero 1 más u cuadrada. La derivada respecto de x de arco secante de u es igual a ¿quién? A du en dx sobre u raíz cuadrada de u cuadrada más 1. Y finalmente, la derivada respecto de x de arco cosecante de u es igual a menos du en dx sobre u cuadrada menos 1. Arcoseno. Arcoseno sí es una función inversa, pero no es la función inversa de toda la función seno que nosotros conocemos, porque esta es una función ¿de qué tipo? Suprayectiva. En particular, tiene la característica de que es periódica. Entonces, es como si copiáramos y pegáramos esa función muchas veces dentro de la misma gráfica. Para calcular su inversa, solo la calculamos en un intervalo de menos 1 a 1. ¿Cierto o no? Entonces, sí va a existir la función inversa de esta. ¿Cómo se llama? Utilizando lo que acabamos de revisar sobre las funciones inversas. Su función inversa va a ser x igual a seno de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué intervalo? En menos 1 y 1. El hecho de que coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y, ¿cuánto vale, chicos? 1. Despejo a coseno de y. Esto va a ser igual a 1 menos seno cuadrado de y. Como está al cuadrado, queda raíz cuadrada.